4 de febrero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua y proponente de la resolución de la Asamblea Nacional que exhorta al presidente Lenín Moreno para que constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción en cooperación con la Organización de Naciones Unidas. ¿Ha cumplido su misión ya la Asamblea o será un saludo a la bandera este exhorto? ¿Qué refuerzo necesita la lucha anticorrupción, que en 20 meses registra 0 sentencias en firme contra los corruptos? Además nos acompañará Juan Javier Dávalos, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta de fortalecimiento al quinto poder del Estado en sus facetas de apoyar veedurías ciudadanas, investigar denuncias de corrupción y designar autoridades electorales, judiciales, de control y transparencia. También estará Elio Peña, asambleísta de Pachacutic por Zamora Chinchipe, integrante de la Comisión de Justicia. Y vamos a hablar sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para corregir disfuncionalidades que han pintado en la pared del control político de la Asamblea y su competencia de legislar, aprobando proyectos de ley en paquetes sin debate de iniciativa del Ejecutivo. La Asamblea Nacional resolvió con 70 votos de 96 asambleístas presentes, 70 de Alianza País, Creo, PSC y Bloque de Integración Nacional, 26 abstenciones del correísmo y 41 ausencias, exhortar al presidente Lenín Moreno para que constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción en cooperación con la Organización de Naciones Unidas, según ofreció al pueblo en la campaña electoral. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Esta resolución viene precedida de anuncios discordantes con la promesa al pueblo, pues el presidente ha dicho que la cooperación de Naciones Unidas no será como en Guatemala de apoyo de expertos internacionales a Fiscalía y Policía, las cuales aquí en el Ecuador registran un número impresionante de prófugos de la justicia y 0 sentencias en firme para sancionar a los corruptos y recuperar lo robado, tal como ordenó el mandante soberano en la respuesta a la primera pregunta de la consulta popular, con el 73% de los votos. Viene precedida también por factores de distracción, como el pedido tardío y no vinculante del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana a la Fiscalía para que incluya a miembros del directorio de Petroecuador en el caso Odebrecht, Refinería del Pacífico. También por la denuncia a la fiscal subrogante del subsecretario de Acción Política de Carondelet, Iván Granda, y por la presentación también tardía de auditorías no vinculantes de empresas extranjeras escogidas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a 5 proyectos petroleros emblemáticos que ya han sido auditados por Contraloría. Todo eso, en definitiva, porque en Guatemala el presidente Jimmy Morales, de profesión humorista, ha decidido expulsar a la Comisión Internacional Antiimpunidad con expertos de Naciones Unidas debido a que ésta lo investigó y halló culpable de lavado de activos, asociado con el fantasma, que es el dueño de todos los canales de televisión de Guatemala y que ejerce prácticas monopólicas en la televisión ecuatoriana bajo la vista gorda del gobierno. Con estos antecedentes se espera que la Asamblea no crea que su deber concluye con la exhortación, porque sería igual a un lavamanos, ya que la exhortación es al presidente como jefe de Estado para que lidere y coordine con todas las funciones del Estado comprometidas. Esto es, judicial, de control, legislativa y ejecutiva, jueces, fiscales, contralor, legislación y policía, para que ninguno actúe solo y descoordinadamente, para que se fortalezcan y recuperen la institucionalidad que sigue extraviada en los dominios del crimen organizado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Fernando Callejas, asambleísta de Creo por Tungurahua, proponente de la moción de que la Asamblea exhorte al presidente Lenín Moreno para que constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción en cooperación con la Organización de Naciones Unidas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Usted ha hecho una reseña muy clara, muy profunda de lo que sucede en el país. Actos de corrupción que todos los días los ecuatorianos conocemos absortos y avergonzados, pero peor todavía, una impunidad absoluta, porque si todos los días conocemos estos actos de corrupción escandalosos, los ecuatorianos esperaríamos que la Fiscalía y los jueces cumplan su trabajo y pongan a buen recaudo a estas personas que han defraudado la fe pública y se han apropiado de dineros de los ciudadanos ecuatorianos, pero eso lamentablemente generalmente, no sucede. Las causas ciudadanas como esta no se debaten en la Asamblea, sino que se aprueban por mayoría absoluta o unanimidad. Pero en las diferentes bancadas existe la sensación de que ya cumplieron con el pueblo al formular esta exhortación al presidente, o hay ideas e iniciativas respecto a las competencias y funcionamiento de esta comisión. No, mire, en todo caso los asambleístas, como usted bien señala, por mayoría absoluta tomaron esta decisión y es bueno que los asambleístas hayan dado este mensaje claro al presidente de la República en el sentido que la Asamblea Nacional está porque en el país se transparente la función de la Fiscalía, de la Justicia y que los corruptos paguen sus culpas. Está bien esa decisión y complementariamente a esta decisión tomada está trabajando en varias propuestas de lucha contra la corrupción en cuanto a leyes que se han enviado, una que fue vetada totalmente por el presidente, otras iniciativas de reforma al COIP y la propia ley anticorrupción que envió el presidente de la República. Pero más allá de eso, Alfredo, es absolutamente imperioso que los ecuatorianos recuperemos, como usted bien dice, ha sucedido en Guatemala, la confianza de todos los ciudadanos en la institucionalidad del país, asunto que este momento se ha perdido. Claro, pero tanto el presidente Lenín Moreno como el candidato Guillermo Lasso se refirieron a que esta comisión sería basada en el modelo para la justicia que se aplica en Guatemala. Pero este año ha surgido ataques contra esta comisión por quienes han sido investigados y encontrados culpables por la comisión con el presidente Jimmy Morales a la cabeza, lo cual ha llevado al presidente Moreno a indicar que esta comisión no sería con las mismas competencias. Esto significa que la definición de estas competencias que involucra a las funciones judicial, de control, legislativa y ejecutiva, va a centrar el exhorto de la Asamblea del Presidente como jefe de Estado y no solo como jefe de la función ejecutiva. En todo caso, Alfredo, si algo no se hizo absolutamente bien en Guatemala, perfecto, pues hay que nutrirse de esas experiencias y aquí conformar una comisión con asesoría de la ONU que cumpla todavía un mejor trabajo. Pero mire usted lo que sucede en Guatemala. Efectivamente, el señor Morales está siendo investigado por esta comisión que no tiene ningún compromiso ni ninguna afinidad con nadie en Guatemala y está cumpliendo su trabajo y pretende por esta razón expulsar a la CICIG antes de que cumpla su periodo de tiempo de trabajo porque supuestamente está afectando su honra o su buen nombre. Pero los ciudadanos, y esto es lo importante, los ciudadanos de Guatemala finalmente dijeron no a esta pretensión, que además fue corroborada por la Corte Constitucional, que allá sí mantiene una independencia del Ejecutivo, y le dijeron al presidente Morales, esta pretensión no se puede cumplir, la CICIG tiene que seguir funcionando, porque además ya funciona 10 años en Guatemala, y es lo que queremos que suceda aquí. Y el señor presidente Moreno tiene que comprender que este no es un proyecto de su gobierno, a pesar de que se fue su propuesta, igual propuesta la propuso el candidato señor Guillermo Lasso. Esta no es su propuesta, es un proyecto de país. En el Ecuador tenemos que recuperar la moral y buenas costumbres. Que entre tanto la ciudadanía indignada observa cómo en 20 meses, después de que Correa dejó el poder y abandonó el país y no va a regresar, no hay ni una sola sentencia en firme contra los corruptos y que la cooperación de las fiscalías de Brasil y otros países son incompletas,
porque fueron hechas por los fiscales de Correa. Y la actual fiscal declara que no hay personal para despachar tanta denuncia. ¿Qué hará la Asamblea? ¿Seguirá con juicios políticos en ausencia o debatiendo reformas al COIP innecesarias para inmediatamente sancionar a los corruptos y recuperar lo robado? Mire, Alfredo, usted hace un análisis perfectamente claro de lo que sucede en el país. El Ejecutivo obviamente tiene que respetar la independencia de funciones del Estado, igualmente la Asamblea Nacional, y por eso es que tiene que actuar la función judicial en cuanto a la Fiscalía y a la justicia, a los jueces, pero lamentablemente eso no sucede. ¿Cómo podemos comprender que el ex fiscal señor Vaca Mancheno y el ex asesor de la presidencia señor Alexis Mera, que además están comprometidos en el tema de los informes de Odebrecht, viajen a Brasil supuestamente a recabar información directamente, regresen con esa información y lo metan en un cajón de la Fiscalía? Eso no puede suceder, y la actual fiscal subrogante no le da la celeridad necesaria a este caso. Por eso es necesario que se conforme esta comisión, para que esta comisión actúe de manera clara, transparente y contundente, y los pícaros que han robado los dineros de los ecuatorianos sean sancionados. Y está en sus manos, señor presidente Lenín Moreno, comprenda que esta es una necesidad nacional y usted es el único que puede tomar esa decisión. Tome esta decisión histórica por bien del país, por bien de su gobierno. Comprenda que esto es un proyecto a largo plazo y hágalo usted. Caso contrario, el próximo presidente tendrá que hacerlo, porque esta impunidad ya no se soporta más en el país. ¿O será extemporáneo para hacerlo? Ese es el problema. En la Asamblea, ¿se hará seguimiento al exhorto? ¿Se llamará a informar, por ejemplo, al canciller como encargado de ejecutar la política internacional dictada por el jefe de Estado? Efectivamente, nosotros tendremos que hacer un seguimiento de este exhorto, porque pues no es solamente asunto de tomar decisiones en la Asamblea y dejar que esto muera por inanición. No, señor, estaremos atentos a que esto se cumpla, reitero, porque además 70 asambleístas, mayoría absoluta de 96 presentes, sin ningún voto en contra, dan un mensaje claro. Interpretamos el sentimiento de los ciudadanos ecuatorianos. Queremos que el presidente Lenín Moreno tome esta decisión, constituye esta comisión por bien de la patria, por bien del país y por luchar contra la corrupción, asunto que usted, licenciado Moreno, está permanentemente señalando, pero lamentablemente parece que no lo cumple a cabalidad. Fernando Callejas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, de las órdenes. Estefi. Cuando regresemos estará Juan Javier Dávalos, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social, y su propuesta de reinstitucionalización para investigar las denuncias de corrupción y nominar altos funcionarios judiciales, de control y electorales. Manténgase en nuestra sintonía. No se vaya. Hoy conoceremos a Juan Javier Dávalos Benítez, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es quiteño, tiene 34 años, una maestría en la Flaxo en Políticas Públicas y Gestión, licenciado en Sociología en la Universidad San Francisco de Quito. Ha trabajado en el Consejo del Distrito Metropolitano de la ciudad como asesor de consejería, también como asesor de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología. Fue parte de un movimiento universitario creado en el 2008 para apoyar el proceso constituyente. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Un saludo a todos los ecuatorianas y ecuatorianas que nos ven la mañana de hoy. Como usted bien decía, Estefi, soy Juan Javier Dávalos, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A diferencia de los otros 27 candidatos, soy el candidato más joven, puesto que tengo menos de 35 años. Es por eso que me va a permitir enviar un saludo a esos 4 millones de jóvenes que viven en el país. ¿Qué es lo que lo motiva a postularse como candidato al Consejo de Participación? En realidad no es la primera vez, Estefi, que participo de un proceso de selección para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya después de creado este organismo en el 2008, participé en el primer concurso de oposición y méritos, y luego en el segundo concurso de oposición y méritos en el 2015. Siempre lo he hecho pensando
en que este organismo, el Consejo de Participación, tiene las herramientas necesarias como para resolver 3 de los grandes problemas que tiene este país. Uno de ellos es la corrupción, el segundo problema que tiene este país es la falta de independencia entre los diferentes poderes del Estado, y el tercer problema que tiene este país, sin lugar a dudas, es la falta de participación ciudadana en los asuntos de interés público. ¿Qué pasó en esos otros concursos en los que participó? En los 2 concursos tuve muy buenas calificaciones, lamentablemente por mi edad. En el primer concurso tenía apenas 22 años. Eso influyó obviamente en mi experiencia, en los años de experiencia, y es por eso que no llegué a estar dentro de los 7 mejores, pero de los 800 participantes o de los 800 postulantes, en los 2 concursos fui de los mejores 30 puntuados. ¿Le parece ahora que están teniendo oportunidad suficiente como para promocionarse? Es decir, dar a conocer sus nombres, sus propuestas, en vista de que ustedes no vienen de partidos políticos, muchos son nombres no conocidos por la ciudadanía. ¿Cómo lograr que el país no vaya con un voto ciego prácticamente a escoger a los consejeros, sino escogiendo cuáles sean sus mejores propuestas? Sí, Steffi, y es una pena en realidad que el CNE nos haya impedido hacer promoción y nos haya impedido hacer campaña política. Digamos, ahí está muy claro que al CNE le ha quedado a las autoridades del CNE le ha quedado muy grande el papel. Digamos, estamos muy preocupados porque además atenta contra nuestros derechos políticos, atenta contra los derechos básicos establecidos en la Constitución. En cuanto a elegir y ser elegidos, los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas de los candidatos, y el CNE lamentablemente no nos permite por los instructivos que ha emitido. También nos preocupa, por otro lado, que el CNE no haya invitado a la Organización de Estados Americanos a ser veedor en este proceso en estas elecciones. Lastimosamente eso da un indicio de sospechas sobre el proceso electoral. Eso y nos llama mucho la atención. Eso en cuanto al concurso. Ahora, ¿qué cambios primordiales propone usted para que el Consejo recupere su rol de lucha anticorrupción? ¿Hace falta reformas, más herramientas, o era solo falta de voluntad? Nosotros, Steffi, yo personalmente tengo 3 propuestas para luchar contra la corrupción. Mi primera propuesta tiene que ver con hacer una consulta popular sobre el tema de las privatizaciones. Creemos que las privatizaciones en este país, tal como están pensadas, implicaría que el patrimonio de los ecuatorianos pase a manos del sector privado. Entonces vamos a impulsar una consulta popular desde el Consejo de Participación. En segundo lugar, Steffi, comentarle al pueblo ecuatoriano que la corrupción no solo es del sector público, sino también viene desde el sector privado. Hace pocos meses vimos cómo desde la banca privada se hacían débitos no autorizados a miles de ecuatorianos, afectando con millones de dólares. Hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay ninguna investigación seria, no hay ningún detenido. Es posible porque, creo que es posible porque una alta autoridad del gobierno central está involucrado en este caso. Entonces, hay sin duda que luchar contra la corrupción, pero también entendiendo que esta corrupción no solo viene del sector público, sino del sector privado. Usted propone también la creación de un portal único de transparencia, un portal de datos abiertos, es decir, unas herramientas web que sean de fácil acceso, pero que permitan conocer qué información necesaria para ejercer el control social, qué constaría, cómo funcionaría. Eso tiene relación al proceso de selección de las autoridades. Nosotros creemos que en este país un gran problema que tenemos es que los organismos de control no tienen independencia en relación a los otros poderes del Estado. Este Consejo de Participación Transitorio creemos que está nombrando a dedo a muchas de estas autoridades de control. Es por eso que nosotros vamos a reformar los reglamentos de selección de autoridades para que sean, primero, las universidades las que formen parte de las veedurías en estos procesos de selección, que sea una obligación de las universidades formar parte de estas veedurías. Y en segundo lugar, construiremos una plataforma virtual, haremos uso de las herramientas tecnológicas
para que todos los ciudadanos puedan seguir todo el proceso de selección de autoridades y todos los ecuatorianos también puedan impugnar a los candidatos que crean que no cumplen con los requisitos para ser parte de estos organismos. Pero volviendo a lo de lucha anticorrupción, la ley le permite al Consejo, por ejemplo, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, pero eso no se vio en casos importantes con el anterior Consejo. Además, decían no contar con presupuesto suficiente para poder investigar casos de corrupción. ¿Cómo debería el Consejo trabajar para poder dar respuesta con esos informes, por ejemplo? Nosotros, Estefi, desde el Consejo de Participación Ciudadana lucharemos contra la corrupción de este gobierno, sin lugar a dudas, del anterior, de todos los gobiernos en donde se hayan cometido casos de corrupción. Pero el Consejo de Participación Ciudadana tiene la capacidad de hacer estos informes que usted menciona y creemos que también con el apoyo de la ciudadanía podemos lograr transparentar muchos de los casos de corrupción que hoy tenemos en este país. El día de ayer nos enteramos, por ejemplo, Estefi, que las tarjetas de crédito van a subir las tasas de interés. Esto para nosotros también es corrupción porque es quitarle del bolsillo de la clase media, quitarle dinero del bolsillo de los ecuatorianos para entregarle a unos pocos. Y eso para nosotros también es corrupción. En cuanto a la selección de autoridades, ya hablaba usted de esta plataforma y cómo funcionaría, de lo que usted propone, pero con las fallas que se detectaron anteriormente, concursos que pudieron beneficiar a los que ya se sabía que iban a ganar, ¿qué propuestas tiene? Sin lugar a dudas hay un problema, Estefi, con este Consejo transitorio. No se están respetando los mecanismos. Nuestra propuesta y lo que vamos a hacer cuando lleguemos al Consejo de Participación Ciudadana es respetar la ley y la Constitución. Creemos que este Consejo transitorio ha puesto a dedo a muchas autoridades de control, no se han seguido los procedimientos adecuados, no se ha respetado la ley en los procesos de concurso, no ha habido una veeduría, no ha habido procesos de impugnación y es por eso que nosotros haremos una veeduría de toda esta selección de autoridades para lograr eso. No hay mejor forma de luchar contra la corrupción que teniendo organismos de control independientes que no le deban favores a nadie y no respondan a intereses particulares de absolutamente nadie. Esa es la mejor forma de luchar contra la corrupción. Y sobre las designaciones que se están haciendo ahora mismo, ¿le parece que el Consejo Transitorio está cumpliendo un buen trabajo o debió dejar al Consejo Definitivo algunos de los cambios que se están haciendo? Creo que le debe dejar al Consejo Definitivo, Estefi, que nosotros cumplamos con la designación de las autoridades restantes. Creo que nosotros lo podemos hacer de mejor manera, además con toda la legitimidad que nosotros llegaríamos a ese espacio. No nos olvidemos que el Consejo Transitorio fue puesto también a dedo. Creemos que nosotros, al llegar al Consejo de Participación Ciudadana, podemos hacer un gran trabajo y es por eso que más bien exhorto a las autoridades del actual Consejo Transitorio a que nos permitan a nosotros, a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, nombrar estas autoridades. Entonces, ¿no está de acuerdo cómo se conformó el Consejo Transitorio, el actual? No, no estoy de acuerdo, Estefi, primero porque no se respetó un paso importantísimo en la consulta popular. Como todos recordamos, ya es justamente un año. El primer paso indispensable en la consulta popular era el dictamen de la Corte Constitucional. Se saltaron este procedimiento, ya la OEA emitió un informe diciendo que hay observaciones serias a este proceso y desde allí es donde nacen todas las dudas y inquietudes en todo este proceso en donde está trabajando ahorita el Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio. Entonces, por eso, lo primero es un llamado al Consejo de Participación Transitorio a que deje que los nuevos consejeros, que vamos a entrar con toda la legitimidad del mandato popular, podamos ser los que nombramos al resto de autoridades. Algunas de las observaciones de Juan Javier Dávalos, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefi. Un saludo a todos los ecuatorianos. A usted, 7:28. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia. Ha aprobado en primer debate las reformas a la Ley Orgánica de la Asamblea, llamada a recuperar su rol de primera función del Estado. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vaya.
la disfuncionalidad del régimen democrático que engendró la dictadura correísta tiene su mejor ejemplo en el hecho vergonzoso y único en la historia nacional que, desde que se creó la Asamblea en 2008, no registra ni un solo juicio político contra ministros del Ejecutivo. Elio Peña, asambleísta de Pachacuti por Zamora Chinchipe, integrante de la Comisión de Justicia. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Un saludo al pueblo ecuatoriano, a los televidentes. Sí, efectivamente tenemos una ley vigente a partir de 2009, don Alfredo, del oficialismo, que ya sabemos a quién nos referimos. Se ha aprobado en primer debate las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, largamente represadas por la dictadura correísta. En lo legislativo, se seguirán aprobando proyectos de ley sin debate, en paquete, sin que se analice artículo por artículo. No, yo creo, don Alfredo y pueblo ecuatoriano, que en la dinámica de las reformas a las leyes, la ley orgánica de la función legislativa no podía ser y no puede ser la excepción, en razón de que tenemos una ley que fue creada a la talla y medida del oficialismo en su momento, del régimen anterior desde el año 2009, de tal manera que se le ha quitado esa potestad de decisión al Pleno de la Asamblea Nacional como máximo organismo de esta función legislativa. De tal manera que hemos tenido la mala experiencia y la mala suerte hecha o legítima en la ley de que todas aquellas propuestas de los asambleístas de las diferentes bancadas, propias de la bancada o particulares de algún asambleísta, quedan a total discreción, a la facultad y a la libertad del ponente de la comisión proponente de la ley. De tal manera que esto no puede pasar porque toda esa facultad, ese poder que tiene el Pleno queda suplantado prácticamente a discrecionalidad o a la voluntad del ponente. Eso no puede pasar. Mire, don Alfredo, lo que nos pasó generalmente es un asambleísta de mayoría, obviamente. Puede ser el presidente de la comisión o un integrante de la comisión. Lo que nos pasó en el debate a la ley de comunicación, el asambleísta presidente de la comisión agotó todo el esfuerzo, comisiones, más de 80 comisiones generales en la comisión, y en el segundo debate todo se fue al piso porque realmente hubo una propuesta que el presidente de la comisión la acogió y todo el debate prácticamente fue un debate estéril. Eso no puede pasar. Ahora estamos proponiendo que todas las sugerencias venidas de cualquier asambleísta presentadas formalmente por escrito deben por lo menos llegar a la comisión para que ya sean analizadas, discutidas y nuevamente puestas al Pleno de la Asamblea. Yo hice una propuesta de que toda sugerencia de los asambleístas, observaciones, sean procesadas en el Pleno. No caminó, pero yo nuevamente voy a insistir en el Pleno, en el segundo debate, de que sea recogida esta propuesta, porque con eso estamos legitimando inclusive la potestad que tienen todos los asambleístas de mayoría y minoría y sean escuchados en el Pleno, y el Pleno como máximo organismo tome la decisión final para sacar las mejores propuestas y recoger las mejores sugerencias e ideas de los asambleístas. La integración de las comisiones legislativas es otro tema controvertido. ¿Qué se propone respecto a su composición? Bueno, está legislado de que tenemos comisiones permanentes para 2 años, pero sí nosotros, recogiendo el criterio de bloques legislativos, de la ciudadanía inclusive, la Comisión de Fiscalización y Control Político del Estado, que ahora resulta ser una comisión de segunda, porque si bien es cierto, los asambleístas pertenecen a esa comisión, pero también están en otra comisión, de tal manera que ahora los asambleístas de esta comisión pertenecerán a la única y ningún asambleísta podrá estar en 2 comisiones, como así se lo ha hecho en el caso de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Con funciones ¿Eso ya está aprobado en el informe del primer debate? Sí, estamos ya en el informe para primer debate, que próximamente lo pondremos al Pleno y se tomará en cuenta estas sugerencias sumamente importantes para democratizar sobre todo la participación de todos los asambleístas como integrantes del primer órgano legislativo. Ahora, acerca del control político, el empequeñecimiento político de la Asamblea se observa en 2 instancias: que los funcionarios del Ejecutivo comparecen a informar a las comisiones en medio de 4 gatos y que las decisiones sobre los juicios políticos mueren en la Comisión de Fiscalización. O sea, el Pleno es ninguneado, no existe. ¿Qué se ha propuesto? ¿Cuál es el cambio?
Proponemos, muy bienvenida la pregunta, don Alfredo, con las experiencias que hemos tenido en este pleno legislativo. La Comisión de Control Político y Fiscalización ha hecho oídos sordos al clamado ciudadano y algunos procesos de juicio político han quedado ahí. Nosotros estamos proponiendo que todo procedimiento, todo proceso de juicio político con la recomendación para el archivo o para el enjuiciamiento político vaya al Pleno de la Asamblea Nacional, de tal manera que si hay una recomendación de archivo se ratifique por el Pleno con mayoría simple, pero si no es así, con la mayoría absoluta, que en este caso son 71 asambleístas, seguirá el enjuiciamiento político, obviamente respetando el debido proceso. Esa es una norma importante porque no puede nuevamente suplantar la decisión de una comisión, a veces ni siquiera la mayoría de una comisión al Pleno de la Asamblea Nacional. Ese es un tema importante que lo hemos superado, tratando de dar respuesta a ese clamor ciudadano de llamado a juicios políticos. También, mire, don Alfredo, hemos considerado pertinente... El Pleno, digamos, lo contentan al Pleno con dar saludos a los cóndores, a la contaminación de lagunas. O sea, toda esa materia es insustancial para las labores de fiscalización y de control político. ¿Qué se va a hacer respecto a ese tipo de resoluciones? Estamos legislando en el sentido de que los cambios del orden del día no se hagan de último momento para resoluciones a veces insignificantes, más bien de coyuntura y mediáticas que algunos asambleístas han utilizado. Estamos diciendo que los cambios del orden del día deben pedirse con anticipación y con el respaldo de por lo menos el 10% de firmas de los asambleístas. En todo caso, esos son temas que se debatirán recogiendo las sugerencias de los asambleístas y tratamos de que el Pleno de la Asamblea Nacional recobre esa legitimidad y obviamente la potestad quede en este importante organismo, no en una comisión, ni mucho menos en un bloque. A iniciativas anticorrupción, algunas son innecesarias y solo sirven para justificar la inacción de la justicia, porque se da la impresión de que la justicia no actúa pudiendo actuar porque no hay ley. Ahora, actualmente con las herramientas actuales se puede sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. O sea que unas pocas de esas reformas son necesarias para potenciar a los mecanismos que ya existen. ¿A qué mecanismos considera necesarios? ¿A qué considera que se debe dar prioridad? Porque ahora hay una ley anticorrupción que fue vetada, aprobada por la Asamblea. Otro proyecto del Ejecutivo. Hay dos proyectos del Ejecutivo. O sea, ¿qué es necesario, qué no es necesario para saber claramente por qué no actúa la justicia? Porque así, en definitiva, se termina lavando las manos la Asamblea y justificando la inacción de la justicia. Efectivamente es así. Mire, hoy estamos debatiendo ya, puliendo el informe para segundo debate de la Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante presentada por el Ejecutivo. Pero pueblo ecuatoriano, juristas y medios de comunicación, es importante hacerles conocer que esta no es otra cosa que una reforma a 3 códigos que están vigentes en el Ecuador. El Código Integral Penal, tenemos la Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, viene el pedido desde el Ejecutivo de que se la considere como una ley autónoma, cuando, vuelvo y repito, reforma 3 leyes. Incluso temas que ya están considerados, como es en el COI, el tema de la cooperación eficaz y de la suspensión condicional de la pena. Entonces no van a ser muy eficaces. La ley está ahí y, dicho sea de paso, pueblo ecuatoriano, en días anteriores un vocero de la Presidencia de la República decía que espera que se apruebe esta ley, que efectivamente va a ser aprobada en el Pleno y que están esperando para que 17 testaferros acogerse al derecho de esta ley, cuando nosotros sabemos que en la práctica no es así. La ley está ahí, ya tenemos 17 supuestos delincuentes de testaferrismo que tienen que ser procesados, y efectivamente también darles a conocer a aquellas personas que sus nombres no conocemos, que ellos no pueden acogerse a ese 20% o hasta el 20% de los dineros recaudados, sino simplemente a la cooperación eficaz y suspensión condicional de la pena. Deben ser procesados y efectivamente la fiscal ha tomado las medidas necesarias porque tienen que ser juzgados, y obviamente el denunciante, que es un alto funcionario del gobierno, comparecer. No habían sido juzgados, pues. El problema es que, por ejemplo, en la sentencia del caso Odebrecht Glass se resolvió que había 8 delitos por investigar en la asociación ilícita, y eso no ha funcionado.
sancionado y ya ha pasado un año y la sentencia principal sigue en suspenso, está para casación que no se sabe cuándo. Cuando pase la indignación popular, cuando le rebajen la pena, claro, diga nada, se haya olvidado del asunto. Eso es lo que va a pasar. No quisiéramos llegar a eso. Lo que yo estoy diciendo y estamos diciendo en los medios y a la ciudadanía en general, de que leyes para perseguir los delitos cometidos por estos actos de corrupción está ahí, que habrá que mejorarla, pero no es por demás. Las claras experiencias nos están diciendo que mientras tengamos fiscales y jueces que deben favores a quienes los pusieron en los puestos, lastimosamente todos esos hechos quedarán en la impunidad, porque entonces, ellos van a obedecer a quienes los pusieron. La cooperación internacional de Naciones Unidas con expertos internacionales, investigadores y fiscales para que refuercen a los pocos fiscales y jueces que realmente quieren cumplir con su deber y no están sometidos al crimen organizado. ¿Qué va a hacer la Asamblea sobre eso? Sobre este tema nosotros ya resolvimos, lanzamos un exhorto a la Presidencia de la República para que se conforme esta comisión, igual al modelo que los tienen otros países, que de alguna manera va a servir y transparentar desde afuera. Lastimosamente tenemos que hacerlo así, porque ha habido inoperancia desde la Administración de Justicia del Estado ecuatoriano. Mientras no tengamos jueces que sean y fiscales elegidos con concursos transparentes, no maniatados, obviamente tomando en cuenta que tienen que tener un perfil académico y sobre todo direccionados a poner en práctica una ética pública, lastimosamente estos actos de corrupción no serán perseguidos como nosotros quisiéramos. Estamos a la espera de la respuesta del Ejecutivo en el tema de la demanda de la Asamblea Nacional para que se conforme esta comisión desde afuera y se refuerce el accionar de los fiscales y jueces en el Ecuador. Lamentablemente todos los días estamos escuchando noticias en que fiscales y jueces han estado comprometidos en actos de criminalidad, prácticamente dejando en libertad a funcionarios, policías de alto rango que han estado involucrados en lamentables hechos de corrupción. Entonces, mientras esto no superemos, por más leyes que saquemos desde la Asamblea Nacional, yo creo que el trabajo no va a ser muy fructífero. Demandamos transparencia de las funciones del Estado y sobre todo que los jueces pongan las manos al juego. Helio Peña, asambleísta por Zamora Chinchipe de Pachacuti. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, don Alfredo. Buenos días. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias por su sintonía. Y mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.